¿Cómo están, señores? Bienvenidos a nuestra sesión virtual. En este pequeño tutorial vamos a ver el concepto de capital de trabajo. ¿Ya? Ahí está mi nombre. Un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Ya? Bien, a ver, vamos por partes, señores. Primer concepto que tiene que quedar claro es el concepto de capital de trabajo. O sea, ¿qué es el capital de trabajo? Bien, el capital de trabajo acá lo tenemos definido. Este es un concepto de Gigman. El capital de trabajo básicamente son los activos corrientes. ¿Ya? ¿Qué dice Gigman al respecto? Nos dicen que los activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción normal de negocio. Parece chino, ¿no ve? Bien, les propongo un concepto. Activo corriente, desde mi punto de vista, es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. A ver, veamos. El activo corriente está compuesto primero por el inventario. Entonces, el inventario varía de una empresa a otra. Por ejemplo, en una empresa comercial, el inventario está, por ejemplo, en una tienda de ropa. El inventario son las prendas de vestir que se encuentran disponibles para la venta. En cambio, en una empresa industrial, pueden existir diferentes niveles de inventario. Puede haber productos terminados, productos en proceso, inventario de materia prima. El inventario va a depender de cada tipo de empresa. Por ejemplo, acá tenemos una empresa comercial que se dedica a la comercialización de llantas. Entonces, las llantas, ¿es dinero? ¿Qué dicen ustedes? Pues no, no es dinero, pero se van a convertir en dinero cuando usted las venda. Ahora bien, ¿y qué pasaría si las llantas la vende al crédito? Entonces genera una cuenta por cobrar. Le pregunto, ¿las cuentas por cobrar son dinero? No, no son dinero, pero se van a convertir en dinero cuando usted cobre. Y por último tenemos la caja. La caja ya es correcto, ya es efectivamente dinero. Ahora veamos el concepto de Gigman, cómo encaja en esto. A ver, dice, representa la parte de la inversión, o sea, el activo corriente. No se olviden que es la inversión en el corto plazo. Activo corriente es la inversión de corto plazo, que pasa de una forma a otra. ¿Qué quiere decir pasa de una forma a otra? Por ejemplo, el inventario, ¿no? Cuando vendemos, el inventario se transforma en cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar se transforma en caja cuando nos pagan. Es decir, a eso se refiere que pasa de una forma a otra. Repito, el inventario se transforma en cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar cuando cobramos se transforma en efectivo, ¿no? A eso se refiere cuando pasa de una forma a otra. Entonces, nosotros en esta materia vamos a aprender herramientas para manejar el efectivo, van a aprender herramientas para administrar la cuenta por cobrar y van a aprender herramientas para manejar el inventario de una empresa. Bien, ahora, ¿qué es el capital de trabajo neto? El capital de trabajo neto, chicos, simplemente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ya sabemos qué es el activo corriente, ahora vamos a ver qué es el pasivo corriente. El pasivo corriente, desde el punto de vista conceptual, son todas las obligaciones que tiene una empresa cuyo vencimiento es menor a un año. Generalmente el principal pasivo corriente son los proveedores, es decir, las obligaciones que tenemos con los proveedores, ¿no? Y los proveedores son obviamente una parte importante de una empresa. Por ejemplo, los proveedores de una tienda de ropa son las empresas a las cuales le compramos la ropa, ¿no? Bien, entonces, ¿y qué buscamos con la administración del capital de trabajo, o también conocida como administración financiera de corto plazo? Cuando decimos administrar el capital de trabajo, nos referimos a la administración de los activos y pasivo corriente. Ahora les pregunto, ¿qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de la administración del activo y pasivo corriente? Aquí está. Buscamos siempre en finanzas el equilibrio entre rentabilidad y riesgo, o sea, buscamos lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya a aumentar el valor de la compañía. Es decir, cuando nosotros administramos tanto el activo corriente
y el pasivo corriente, buscamos lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. ¿Qué significa eso en cristiano? Bien, en finanzas medimos el riesgo y la rentabilidad. O sea, buscamos siempre un equilibrio entre lo que es riesgo y rentabilidad. ¿Cómo medimos el riesgo? Generalmente el riesgo lo medimos a través de la liquidez corriente. La liquidez corriente es igual a la de la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Cuando hablamos de riesgo, nos referimos a liquidez corriente, es decir, el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? Es la probabilidad que la empresa no pueda llegar a pagar sus obligaciones de corto plazo. Y la rentabilidad la medimos a través de ROA. ¿Qué es el ROA? La rentabilidad sobre el activo, que es igual a la utilidad neta sobre el activo total. La utilidad neta es un resultado y el activo total es la inversión. Entonces, ¿qué sucede, chicos, cuando la liquidez corriente baja? Cuando la liquidez corriente baja, eso quiere decir que el riesgo de liquidez aumenta. Cuando aumenta el riesgo de liquidez, ¿qué pasa con la rentabilidad cuando aumenta el riesgo? ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con la rentabilidad cuando aumenta el riesgo? Correcto. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ese es el principio fundamental de la finanza. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la lógica de todo esto, no? Si la liquidez corriente baja, es porque la empresa está invirtiendo. ¿Correcto? Si la empresa está invirtiendo, es para generar mayor venta. Si la empresa vende más, genera mayor utilidad. Al generar mayor utilidad, aumenta su rentabilidad. Esa es la lógica de la relación entre liquidez y rentabilidad. Explico nuevamente. Si la liquidez corriente de una empresa baja, es porque está invirtiendo. Una empresa invierte para generar mayor utilidad. Si la empresa genera mayor utilidad, aumenta su rentabilidad. Pero al disminuir su liquidez, aumenta el riesgo de liquidez. Veamos un ejemplo. Tenemos la empresa Omega que dispone de activo corriente 10.000 y pasivo corriente 5.000. Me pide determinar el capital de trabajo neto y determinar la liquidez corriente. Aquí hay un error, ¿no? Liquidez corriente. Entonces, el capital de trabajo neto es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿qué sería igual? Activo corriente 10.000 menos pasivo corriente 5.000. ¿A qué es igual eso? 5.000. ¿Qué significa este 5.000? Quiere decir que la empresa, después de pagar sus obligaciones a corto plazo, dispone de bolivianos 5.000 para operar siempre y cuando exista normalidad en el negocio. ¿Qué quiere decir exista normalidad en el negocio? Quiere decir, por ejemplo, que el inventario se venda, que las cuentas por cobrar se cobren. Eso quiere decir normalidad en el negocio. Por ejemplo, ahora estamos en una condición de no normalidad, porque las empresas no están vendiendo su inventario, porque no están abriendo, y las empresas no están cobrando su cuenta por cobrar porque la gente no tiene dinero. Entonces, es importante siempre la interpretación de que diga al final normalidad del negocio. Repito nuevamente, la empresa, después de pagar sus obligaciones de corto plazo, dispone de bolivianos 5.000 para operar, siempre y cuando exista normalidad en el negocio. Ahora veamos la liquidez. Aquí es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Vale decir 10.000 dividido entre 5.000. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 2. ¿Qué significa este 2? Pensemos un poquito a ver. Debajo de este 2 se sobreentiende que está la unidad. Entonces, ¿qué decimos? Que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 2 bolivianos para cubrir sus obligaciones inmediatas en la medida de que éstas se venzan, siempre y cuando exista normalidad en el negocio. Es decir, ¿qué quiere decir normalidad? Repito nuevamente, normalidad quiere decir que el inventario se venda y que las cuentas por cobrar se cobren como normalmente ocurre en una empresa. Entonces, si la liquidez corriente es mayor o igual a 1, decimos que la empresa es líquida. En este caso, una empresa es líquida. ¿Por qué? Porque por cada peso que debe, tiene 2. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de liquidez corriente? Es 1.
Pero ¿qué pasa si la liquidez corriente fuera menor a 1? O sea, si fuera 0,5. Si fuera 0,5 estaríamos ante una empresa que no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo y existiría el riesgo de que quiebre por un tema de liquidez. Chicos, existen empresas que son altamente rentables, pero por problemas de liquidez llegan a quebrar. Ahora con la crisis que tenemos del coronavirus hay muchas empresas que tienen problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque tienen cuentas por cobrar que no están cobrando, un inventario que no venden y sin embargo tienen que afrontar obligaciones, ¿no? Bien chicos, espero que hubiera quedado claro estos conceptos. Gracias.